9:28. Sí, hay hartos temas relacionados, pero queremos enfocarnos en uno bien práctico y saber más. Las expulsiones. ¿Cuándo se puede, cuándo no? Hubo una renovación de nuestra ley migratoria, pero el reglamento todavía no está 100% actualizado. ¿Cómo están las cosas hoy día? Bueno, queremos aprender de aquello. Estamos con una abogada experta en estos temas, María Soledad Torres, directora de Legal Global Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y la pregunta base hoy día, con lo que está pasando, ¿en qué situación se podría expulsar a un inmigrante irregular? Hola, buenos días. Buenos días a ustedes por tenerme la oportunidad de poder participar acá y hablar un poco de un tema que se habla mucho pero se conoce poco. El tema de la expulsión es la sanción migratoria, digamos, más severa que tiene nuestra ley. Sin embargo, ¿cuál ha sido el tema en relación con ella? Que la expulsión, para que proceda, voy a hablar un poco del tema primero de cómo procede. Requiere de que la persona que ha sido expulsada sea puesta fuera de Chile. ¿Por qué? Porque esa persona que se le fue notificada una expulsión tiene que hacer un abandono inmediato. Sin embargo, es muy difícil que eso se realice. Por lo tanto, que las expulsiones, muchas personas que tienen un decreto de expulsión, en atención a que en nuestro país no existe, como en los Estados Unidos, no sé, cárceles migratorias o un aparato que pueda venir y hacer efectivo esta salida de los extranjeros expulsados, hace como bien difícil que en la práctica se pueda materializar. Se entiende. Perdón, María Soledad, para llevarlo a un ejemplo concreto, porque hay también, me imagino, en esta naturaleza casos y casos. Pero, por ejemplo, una de las imágenes y una de las situaciones que más generó el repudio de la ciudadanía fue el ataque de extranjeros a carabineros cuando le dan con una manopla, ¿no? En pleno rostro, claro, y le provocan graves fracturas. En ese caso, esa persona, bajo nuestra legislación hoy, ¿puede ser expulsada de inmediato o no? ¿Cómo es el proceso en ese caso? Bueno, lo que pasa que, como bien decía la nota antes de empezar, la nueva ley migratoria todavía no está en vigencia hasta que se dicte el reglamento que está en toma de razón en la Contraloría. Ahí en esta nueva ley establece lo que se llama la reconducción, que aquellas personas que hayan ingresado o las encuentren ingresando de manera irregular al país van a poder ser reconducidas a la frontera y impedido su ingreso. Así como personas que ya tengan una orden de expulsión sin necesidad de una nueva, también van a ser reconducida. Y ahí, María Soledad. Dale, sin embargo, y ahí te vuelvo a esos dos puntos que tú estás diciendo. Todavía tenemos vigente la antigua ley migratoria, que es el decreto ley 1094, y su reglamento, que es del año 75, donde nosotros tampoco teníamos un flujo masivo de migrantes. Por lo tanto, se contemplaban las causales de expulsión que se repiten un poco en la nueva ley. Sin embargo, una persona que ingresa al territorio nacional, ya sea que ingresó por un paso regular, de la manera que debe ser legalmente y después no cumplió con ciertas acciones, o bien una persona que ingresó de manera clandestina, ellos pueden, atendiendo ciertas circunstancias, poder ser expulsados. Pero para poder ser expulsados no es que lo vayan a detener en la calle y los vayan a subir un avión y mandarlos para afuera. Requieren de que estas personas sean notificadas de una orden de expulsión, y esa orden de expulsión tiene que ser firmada, ya sea, ahora ya no es intendente, pero lo que decía la ley del intendente, por orden del presidente de la República, o bien a través de un decreto. Ahí, María Soledad, para detenernos en eso, porque, entre comillas, ¿cuál es el vacío que uno podría decir? Uno habla con autoridades y te dicen, una vez que un ciudadano de otro país pone pie en territorio chileno y no ha cometido delito, aunque entre de manera irregular, es muy difícil sacarlo del país, es lo primero que te dicen, entre otras cosas por cómo los jueces están interpretando las leyes.
y porque tú hablabas de las notificaciones. Es imposible notificar a una persona que no tenemos el nombre, que no tenemos la dirección, entonces se entrampa la situación y no tienes cómo expulsarlo finalmente. Claro, lo que pasa es que, como decía, hay causales por las cuales a una persona la pueden expulsar, pero necesariamente tiene que existir este decreto de expulsión que haya sido válidamente notificado a una persona. ¿Para qué? Para que la persona pueda venir y poner, si no está de acuerdo con esa expulsión porque considera que no se aplica en el caso de él, puede interponer los recursos administrativos o judiciales que sean convenientes. Entonces, cuando se habla de que la Corte Suprema tiene un criterio distinto a lo de la autoridad administrativa en materia de expulsiones, lo que pasa que en la antigua ley existe, voy a decir antigua en relación con la nueva para no confundir, Sí. en relación a la antigua ley que aún está vigente, se establece un procedimiento a través de los cuales se debe realizar la expulsión, que es, la autoridad debe denunciar de este ingreso irregular, que lo considera como un delito, por ejemplo, al Ministerio Público. El Ministerio Público inicia un proceso en que la Intendencia pasa a ser la parte, para que la gente entienda un poco más, denunciante, querellante, Claro. en este proceso. Sin embargo, la Intendencia se desiste y dice, ¿sabe qué? No voy a proseguir porque no quiero. O sea, no quiero es como muy simplista, pero es Sí, para claro, que, pero como se para que entiende lo el punto. entiendan. No quiero sobre eso. Sucede, por no decir el 100% de los casos. Entonces, esa persona, como está en un proceso penal, es sobreseída definitivamente, por lo tanto, ya Diana, no se le puede Perfecto. hacer nada sea, desde el punto de vista penal. o sea, Sin embargo, adelante. ¿qué es lo que dice? Se producen las expulsiones administrativas, que son que después de que se han desistido, igual le dictan una orden de expulsión en virtud de una potestad administrativa. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en este segundo? Que cuando uno, como abogado, ¿qué es lo que dice? Que no se ha cumplido el procedimiento que la ley ha establecido, porque además el procedimiento de expulsión administrativo, ellos mismos se desistieron y no le permitieron a la persona que tenía el decreto de expulsión en su contra de poder rebatir y poder decirle, no, ¿sabe qué? Eso que está diciendo, en este caso la autoridad migratoria, no es cierto. Sí. Entonces siempre en materia judicial hay lo que se llama la bilateralidad de las partes. Todos Es bien tienen derecho a complejo defensa. el mecanismo. O sea, Súper hoy día, ¿cómo están enredado, las cosas sí. con esta ley y con este reglamento que todavía está vigente, que es del año 75, cuando la realidad, como usted bien decía, de la migración en Chile era completamente distinta? No teníamos esta inmensa llegada de extranjeros. Está todavía muy engorroso. Pero vuelvo a la pregunta práctica. Cuando ocurre un incidente como el que hemos visto, donde una persona que no está regularizada, además comete un delito flagrante y además gravísimo, como es atacar a la autoridad, en este caso Carabineros, Ahí es más fácil. ¿qué pasa con esa persona? ¿Se puede inmediatamente sacar de Chile o por No. ahora no? No, No. por ahora no, porque lo que pasa es que estas personas van a tener que ir a un proceso Sí. de carácter penal, en lo cual por el delito de agresión a Carabineros. Entonces, lo más probable es que ellos reciban una pena, porque, bueno, es lo que se ve en las imágenes, pero obviamente va a haber un proceso penal, y si ellos son condenados por haber cometido esta situación, ellos primero tienen que cumplir la pena acá en Chile. Por ejemplo, ya le dan un año de pena. Tienen que cumplirla y después pueden ser expulsados. Ah, pero es que ahí tengo una duda, María Soledad, porque yo entiendo, o entendía, parece que estoy equivocada, que cuando una persona comete un delito, efectivamente ya, de hecho el gobierno ya pidió la expulsión, pero tú puedes expulsarla si la condena es de 5 años hacia abajo, y no puedes expulsarla porque tiene que cumplir la condena en nuestro país si es superior a 5 años y un día. ¿Estoy equivocada entonces con este dato que nos habían dado? Sí, no es así. La expulsión va siempre ser como una consecuencia, pero siempre cuando tú hayas cumplido tu pena. La pena puede ser, no sé, pues de 561 días o de 10 años. O sea, nos sacaban Eso al no gobierno hay pidiendo una la expulsión en este diferenciación. caso.
Perdón, no la entendí. El gobierno entonces no sacaba nada pidiendo la expulsión en este caso en particular que veíamos de estos venezolanos que agredieron a carabineros. Puede pedir la expulsión, pero solo se va a materializar una vez que, si es que ellos recibieran una condena de carácter penal y ellos la cumplan. Y aquí hay que hacer una distinción bastante grande entre las expulsiones administrativas y las expulsiones judiciales. Claro. Porque las expulsiones judiciales, que son la que mayoría que nosotros vemos cuando salen estas personas con el overol blanco y los suben al avión, estas expulsiones de carácter judicial atienden a una ley que es un beneficio para el extranjero. Es cuando tú has sido condenado por un delito aquí en Chile y tú has cumplido una serie de requisitos, pero más bien 2/3 de la pena, tú puedes solicitar, o bien la autoridad puede solicitar, que esa persona sea expulsada con el fin de que vuelva a su país de origen. Pero eso es otro tema, no tiene que ver con estas expulsiones de las cuales nosotros hablamos, que el señor ministro de Interior se refiere. Él se refiere a expulsiones de carácter administrativo en relación a personas que han ingresado de manera clandestina. Claro, y ahora, ¿cómo va a quedar? Dos preguntas en una. Uno, ¿por qué el reglamento todavía no está ok? ¿Por qué está ahí en Contraloría todavía? Algo que necesitamos de manera urgente implementar. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo cambia la cosa con este nuevo reglamento? Bueno, el reglamento entró a Contraloría el 6 de diciembre y la Contraloría tiene que dar el proceso de legalidad para darle la toma de razón, que es, digamos, decir, este reglamento es legal, cumple con los requisitos de legalidad, por lo tanto, se dicta. ¿Qué es lo que tiene el reglamento? Es, digamos, como la parte práctica de la ley, es cómo se va a llevar a cabo la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también esto hay un estudio de legalidad que normalmente tendría que ser de 15 días, pero es muy rara vez que eso ocurre. Y en este caso también han habido organizaciones sociales, también personas naturales, que han hecho observaciones al reglamento señalando que no cumple la legalidad para poder entrar en vigencia. Entonces está en un proceso de estudio en Contraloría porque también tienen que tomar en consideración aquellas observaciones que le hace la ciudadanía en general. Y también la normativa internacional, tratados y todo aquello, ¿verdad? Claro. Que el país está comprometido, ¿no? Claro. Y nuestra misma legislación, porque incluso, por ejemplo, hay algunos artículos del reglamento que se contradicen con la misma ley. Entonces, ahí hay que llamarle la atención y decirle, no, mire, sabe que usted en la ley dijo A y ahora en el reglamento está diciendo B. Entonces, tenemos que adecuar a que sea AA. No ahora, AB. María Soledad, cuando estamos hablando de las expulsiones y que hay dos tipos, de tipo administrativo y de tipo judicial, que por supuesto que la judicial es muchísimo más grave. Aquí entran las personas que cometen delitos de nuestro país o que vienen con antecedentes de su país. ¿No tiene una mayor velocidad para la expulsión? ¿No hay una manera más rápida de sacarlos de nuestro país? Porque eso principalmente es lo que todos reclamamos aquí, que es, bueno, ¿cómo puede ser que sea tan fácil que entren delincuentes? Nos decía el otro día el alcalde de Colchane o el gobernador, no me acuerdo, uno de los dos nos decía, bueno, están entrando entre 20 a 30 delincuentes diarios a nuestro país. ¿Cómo no va a ser más rápido haber un mecanismo de expulsión mayor a los que tienen este ítem judicial y no administrativo? Y sumo a eso, tenemos las cárceles repletas con sobrepoblación y más encima cada preso vale como $1 millón de pesos. 700 mil pesos, casi 600, 700 millones mensuales le cuesta al Estado su mantención. O sea, a ver, y el Estado chileno se tiene que hacer cargo además de los cachitos que vienen a delinquir acá. O sea, ¿por qué no se puede agilizar? ¿Por qué no pueden cumplir yo tengo mi opinión al respecto en relación a esto, porque yo llevo muchos años en el tema del derecho migratorio, por lo tanto, no sé cómo el gobernador o el alcalde de Colchane puede saber que las personas que ingresan tienen antecedentes penales, porque normalmente, como han ingresado de manera regular y irregular, como ustedes bien lo dicen, no hay un control, por lo tanto, es un cálculo, creencia. No sé cómo lo hacen. El gobernador nos decía, no el alcalde de Colchane, el gobernador era. Sí, es que no me recordé cuándo lo dijo. Pero entonces, efectivamente,
pero no tenemos que decir que todos los migrantes vienen a delinquir. No. Y para No, al eso, contrario. Decían que el No, 60% por que eso, venía con su familia en busca de oportunidades. Cuando yo me refiero a que por qué tenemos que, como Estado, enfrentar el costo, estoy hablando de aquel inmigrante que ha cometido delitos y que es condenado y que, bajo la ley vigente, tiene que cumplir condena acá. O que viene con antecedentes de su país. Claro, a esos me refiero, Mire, no a los migrantes que yo le vienen quiero con hacer- buena intención, obvio. Perdón, yo le quiero hacer una diferencia. Ya. Normalmente nosotros hablamos de migrante a todos los extranjeros y en realidad migrante es el extranjero que tiene ánimo de permanencia en el país, de instalarse, de hacer una vida, de trabajar, de etcétera. O sea, como que hacer del país donde migra, Exacto. su país donde Que va me a criar imagino que es sus la hijos. mayoría de los que entra. Claro, ese es el migrante. El extranjero y la mayoría de las personas que delinquen son extranjeros que ingresan pero no tienen ánimo de permanencia aquí en Chile y que pertenecen a bandas de diferentes países. Entonces ellos delinquen aquí en Chile, después los pillan, se van a Perú, después se van a Brasil, después se van, porque esa es su forma de vida. Entonces el migrante es aquella persona nómade. que viene a instalarse. O sea, usted dice que es más nómade el que es delincuente. migrante, claro, el que es migrante, es muy difícil que caiga en la delincuencia. ¿Por qué? Porque él viene con su familia, viene con una ilusión. Se quiere regularizar. Viene, a regularizarse. Hablemos, Y yo les quiero hacer hablemos entonces del, porque usted tiene toda la razón, del extranjero delincuente. A ese, ¿cómo lo echamos? O con la nueva ley, nuevo reglamento, ¿cambia la situación? ¿Es más ágil el proceso? ¿Van a poder sacarlos del país? ¿O continúa esto de que tienen que cumplir condena acá y nos tenemos que hacer cargo igual del extranjero delincuente? ¿Ahí está Pero bien? con la nueva ley, en el fondo se repite un poco. ¿Cómo va a ser? Si va a ser más rápido o no, vamos a tener que esperar a que se implemente. Sin embargo, al establecer esta reconducción, eso tiene cosas como positivas y negativas. Las cosas positivas es que si entra una persona incumpliendo la normativa legal de aquí de Chile, que es la que se debe preservar, entonces podrá ser puesto, digamos, en la frontera y no dejarlo ingresar. Sin embargo... ¿Y cómo se controla eso si hoy día no hay control ese es el tema, de la el tema frontera? es el Porque claro, control. lo toma, lo expulsa, lo deja ahí y se vuelve nomás. Además estábamos Claro, viendo justamente el tema la es el imagen y control, que comentábamos nosotros- acá, o sea, la zanja que hay al lado de la frontera. Es una broma. Un lomo de toro es más Claro. difícil de pasar a veces, o sea, no es una cosa o sea, la frontera es súper permeable, es bien Súper. inaplicable, ¿no? Sí, es súper permeable, entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Es un tema que yo creo que, claro, está la reconducción y que también se puede prestar para malas acciones, pero Tiene en hasta el una sentido escalera, de- vemos ahí la zanja, es Sí, como un paso como medio con escalera. sí, pero eso vamos a tener que esperar. ¿Por qué? Porque va a requerir de mucha fuerza pública o que venga y limite y no permita que las personas entren. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más caro para el gobierno de Chile detener a estas personas y llevarlas a la frontera. ¿Por qué? Porque son muchas. Sí. Pero hay ciertas cosas que yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta, o sea, digo ver. nosotros como país, que es, por ejemplo, el proceso de tramitación de los visas y de los permisos para venir aquí a Chile. La mayoría de las personas de origen venezolano empezaron a tramitar una visa, y yo lo digo porque lo vemos diariamente, empezaron a tramitar una visa a propósito de esta instauración de la visa de responsabilidad democrática, que al principio se pedía solamente que las personas no tuvieran antecedentes penales en su país de origen. Sin embargo, eso duró muy poco. Pero por la Hubo pandemia, tantas entiendo. solicitudes. Entiendo que eso se No. frenó producto de la pandemia, nos decían las autoridades el otro día acá. Bueno, una de las razones sí, se produjo producto de la pandemia, pero igual ellos ¿qué hicieron? Las autoridades, en noviembre del 2020 había, no sé, pues más de 100.000 solicitudes que no se habían podido procesar, según la autoridad, producto de la pandemia, siendo que en el fondo las visas se procesan ya no en los consulados, se procesan acá en Chile. Y uno, con el sistema, como siendo anterior a la puesta de la ley, como va a tener que ser así con la nueva ley, ellos ya lo empezaron a aplicar. Entonces, ellos en noviembre del 2020
vinieron, hicieron así, apagaron todas las y dijeron, ¿sabe qué? Vuelve a empezar. Y había gente que llevaba 2 años solicitando de visa, muchas familias divididas, porque qué sé yo, vino el papá o la mamá a instalarse aquí en Chile, a buscar un trabajo, a ver cómo podía traer, y después traer a los hijos, o que viniera el cónyuge. Sin embargo, con este cierre de las visas, lo que uno tuvo que empezar a hacer es venir y judicializar el tema, porque además de esa cantidad rechazan las visas sin expresión de causa. Entonces, muchas de estas personas vienen a reunirse con sus familias que ya viven en Chile. No estoy diciendo todos, pero muchos de ellos vienen a reunirse aquí en Chile. Lo que no saben, y eso es un tema porque no se habla muy bien del tema de lo que dice la ley migratoria, es que ellos piensan que llegando aquí a Chile y consiguiendo un trabajo y demostrando que tienen vínculo o arraigo, se van a poder regularizar, y eso no es así.